levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a detenernos aquí. Este intérprete de la ley se estaba dirigiendo a Jesús. Y de alguna manera lo veía y se dirigió a él como maestro. ¿Por qué? Porque este hombre reconocía que Jesús conocía las escrituras, que lo que él venía enseñando estaba escrito. Seguimos, 26. Y el Señor le contestó: ¿qué está escrito en la ley? Y le hizo otra pregunta: ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Volvió a hacer otra pregunta a este intérprete de la ley. Respondiendo Jesús le dijo, y entonces aquí le narra una historia, un ejemplo. Es como una parábola. Parábola es como usar ciertos sucesos para enseñar algo. Y entonces le empieza a narrar una historia. ¿La leemos? ¿Sí la leemos? Dice la escritura: había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Ahora, primero fue un ¿qué? Sacerdote. Ahora un levita, llegando cerca de aquel lugar donde estaba ese hombre medio muerto, y pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido, di conmigo, a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y le hizo una pregunta. Después de narrarle el Señor Jesús esta historia, ahora le hizo una pregunta, de acuerdo a la pregunta de este intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y este hombre respondió: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Listos para meditar la palabra? Escucha. Un intérprete de la ley. Puedes poner ahí Esdras capítulo 7, verso 6. Vamos a ver primeramente este suceso, ¿no? Vamos a ver quién era un intérprete de la ley. Dice la escritura, y vamos a ver un ejemplo por medio de este hombre llamado Esdras. Y dice: Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente ¿en qué? En la ley de ¿qué? De Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que ¿qué? Le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba ¿qué? Sobre de él. Amén. Entonces un intérprete de la ley era un escriba. ¿Y qué es un escriba?
es aquel hombre que era diligente en conocer la palabra de Dios, que conocía las escrituras, lo que Dios había hablado a través de Moisés. Él conocía. ¿Puedes poner el verso 10? Y fíjense su labor que él hacía. Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿dónde? La ley de Jehová. Preparar significa que él meditaba la palabra de Dios. Meditaba, la conocía, pero también que la escudriñaba. Y dice que ¿qué? Que lo hacía para ¿qué? Para cumplirla. Para llevarla, cumplirla significa para llevarla por obra. Después sigue diciendo, ¿y para qué? Para enseñar a los demás. Esa era la labor de un intérprete de la ley. Amén. Ese era el propósito. Entonces ahora vamos viendo en esta historia, cuando este hombre se acerca al Señor, se acerca con una actitud. ¿Cuál era? Verso 25, Lucas 10. Para probarle, ¿verdad? Y entonces le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, ¿tú conoces la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué has leído? Y entonces él le dio una respuesta y le dijo, en la escritura, en la palabra de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios. Di conmigo, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta, porque él dijo, bueno, ya he hecho eso, pero ¿quién es mi prójimo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Por ahí hoy escuché que dijeron todos. ¿Qué significa la palabra prójimo? Ya ven, a veces usamos palabras y muchas veces no sabemos lo que hablamos. Pasa, ¿verdad? Es como preguntarles, ¿qué significa la palabra verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es tu prójimo? Es alguien que está próximo, es alguien que está cercano, es todo ser humano, es alguien que está a tu semejanza. A un animalito no le podemos decir que es que nuestro prójimo. Mi prójimo, ¿quién es? Tú. Tu prójimo, ¿quién es? Yo. Amén. Y esa era la pregunta que entonces este hombre le dijo, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Puedes poner ahí Levítico 19. Y Dios, a través de la palabra de Dios, le había dado leyes al pueblo de Israel. ¿Quién es mi prójimo? Levítico 19, 13. Rápido, hijo. Aquí Dios les enseña ciertas reglas, ordenanzas, y les dice, a ver, ustedes van a hacer esto, dice. ¿Con quién? Con su prójimo. Así deben de tratar a su prójimo. No oprimirás a quién, a tu prójimo. No lo robarás. No tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta ¿qué? Hasta la mañana. ¿Qué significa? Es una persona que me trabaja, pero le pago cuando quiera. Dice, no lo hagas, porque él tiene una familia y de esa manera le estás haciendo daño a tu prójimo. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, no oprimirás a tu prójimo. ¿Qué es oprimir? Molestar, es quitarle, es hacerle algo. Amén. Siguiente versículo. No maldecirás a quién. Hay gente, mi hermano, que se burla de las personas que tienen otras capacidades, que las menosprecian, y de alguna manera es una forma de maldecir, que les ponen apodos. Algunos de nosotros nos han puesto apodos cuando éramos chicos. Algunos de nosotros todavía tenemos esa costumbre con nuestro prójimo. Y ahí dice la escritura, al sordo
y delante del ciego, ¿qué? No podrás, ¿qué? De repente una persona que no ve evidente, ¿qué pasa si le pones el pie? ¿Qué simboliza eso? A veces tenemos la maldad de abusar de nuestro prójimo de esta manera. Nos aprovechamos porque no se dan cuenta de quiénes somos. No les damos el valor y les hacemos tropiezo, porque estamos hablando qué significa el prójimo, y estas leyes hablaban de eso. Tendrás temor de ¿qué? De Jehová tu Dios. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni al complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? Con justicia. De repente el que tiene dinero vale más que el que no tiene dinero, y así tratamos a nuestro prójimo. Es lo que quiere decir. De repente esta está bonita y esta está fea, entonces me voy con la bonita. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un juicio equivocado con nuestros prójimos. En la escuela, cuando a un niño, a una niña le hacen bullying, ¿qué está haciendo el otro pequeño? O ese joven, porque los jóvenes, ¿qué están haciendo en ese momento? Están siendo injustos, están haciéndole daño. ¿A quién? A su prójimo. Sigue diciendo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra ¿qué? Contra la vida de tu prójimo. Entonces a veces es más fácil juzgar, ¿verdad? A la vecina. Mira, la vecina ya metió otro hombre. Mira esto, mira aquello. Y señalamos y juzgamos. ¿Y qué señalamos? La paja de los demás, pero no nos damos cuenta de la viga de la necesidad que tenemos, de lo que estamos haciendo con los demás. Y eso es hablar del prójimo. Sigue diciendo 17. No aborrecerás a tu hermano. ¿Dónde? Vamos a detenernos ahí. De repente sucede un malentendido o sucede algo entre nosotros como seres humanos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en nuestro corazón? Guardamos rencor, nos llenamos de amargura. O estoy mal, nos hacen algo y no podemos perdonar. Y en nuestro corazón, ¿qué empezamos a maquilar? Empezamos a aborrecer. Es que me hizo, es que me trató así. Y en nuestro corazón empezamos a ¿qué? A llenarnos de amargura hacia nuestro prójimo. Tal vez sea en el matrimonio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tal vez sea con un hijo o con una hija. Si estamos aquí y de repente nuestro hijo no hace las cosas, y a veces hasta nos da vergüenza que ese sea nuestro hijo. Lo tratamos a nuestro hijo de acuerdo a los errores que él ha cometido. Y de igualmente en el matrimonio, muchas separaciones tienen que ver porque nosotros en nuestro corazón guardamos algo hacia los demás. Tal vez tú que estás aquí, un día tuviste un matrimonio, un día tuviste una pareja, tal vez la tengas, y ha habido tantas cosas, y a veces en vez de verse con amor, en vez de honrar el matrimonio, muchas veces ¿qué hacemos? Nada más estoy aquí por mis hijos. Nada más estoy aquí, te aguanto porque no quiero que los demás digan. Todo eso está pasando. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué significa?
A veces nuestro prójimo nos invita a hacer cosas malas, ¿verdad? Vamos a robar, vamos a la fiesta, mira, no va a pasar nada, vamos al carro, mira, vamos a hacer esto, mira, va a haber un viaje y vamos a juntar y vámonos de reven. ¿Sí o no? ¿Por qué te extraña, mi hermano? Yo lo hice y terminé mal. Y no significa que salir con la familia o salir con mis hijos sea malo. El problema es que yo no razono lo que hago y mis pies van presurosos ¿a qué? A lo malo. Vamos al templo, vamos a la congregación. Yo no necesito eso. Yo estoy bien así. Vamos a tomar. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Lo hacemos porque no entendemos la voluntad de Dios, porque no conocemos la palabra. Último versículo. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a quién. Y entonces, ¿tomaremos venganza? Un día, estando en esa condición que te decía, en mi corazón dije, un día voy a ver a esa persona que me hizo daño y me voy a vengar. Y así como me hizo, le voy a hacer. Y estaba en la mira esa persona. Era mi padrastro. Un día me voy a desquitar. Así como me pagó, así como me trató, un día voy a hacer lo mismo. No tomarás venganza. Algunos de nosotros tenemos esas ideas. De repente papá no estuvo con nosotros y para nosotros fue una injusticia. De repente mamá la hemos juzgado por decisiones que ha tomado, pero en nuestro corazón muchas veces queremos desquitarnos. Y cuando tenemos nuestros propios hijos, los patrones se repiten, porque no conocemos el amor de Dios. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ¿ya entendiste quién es tu prójimo? Ahora, haz algo, dice, y vivirás. ¿Qué tienes que hacer con tu prójimo? El bien. ¿Qué tienes que hacer con tu prójimo? Amarlo, quien sea. Ya se están haciendo acá, ¿verdad? No, mi hermano, esto es serio. ¿Sabes por qué? Porque mientras no entiendamos lo que hacemos con los demás, la bendición del Padre no va a venir a nuestras vidas. Santiago 1:25, porque fue lo que el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? A ver, tú que conoces la palabra, haz esto y vivirás. ¿Qué dice Santiago 1:25? Dice así, estamos hablando de la palabra de Dios, dice, aquel que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de qué, de la obra, será bienaventurado en qué. ¿Qué significa bienaventurado? Dios te va a bendecir por esto, vas a ser dichoso. Eso significa bienaventurado. ¿Cuándo? Cuando somos hacedores de lo que, de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios nos habla. ¿Ahora entendemos? Porque fue lo que el Señor Jesús le dijo. ¿Sabes qué? Tú dices que amas a Dios, ¿verdad? Tú dices que conoces la palabra de Dios, que conoces los mandamientos, pero ahora, ¿cómo estás contra tu prójimo? Y ese fue el punto, ese es el asunto para todos nosotros. ¿Por qué? Porque ese hombre tenía un contexto, tenía una posición. Escucha, tenía una posición, tenía una historia pasada ese hombre. ¿Cuál era?
en su pasado. La historia de este hombre la vamos a narrar de esta manera. Tenía orgullo. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad, y era esta: él se consideraba un judío puro. La Biblia narra en la historia del pueblo de Israel que hubo un tiempo, en los tiempos de Nehemías, de Esdras, que hubo problemas entre los judíos. ¿Pero cuáles judíos? Entre ellos mismos. De repente hubo unos judíos que se mezclaron con las naciones que estaban alrededor. Se mezclaron, no lo debían hacer y se mezclaron. Y de ahí tuvieron hijos. Y esos hijos les llamaron los samaritanos. Di conmigo, samaritano. Y de ahí nacieron los samaritanos. Una mezcla de ¿qué? De judíos, del pueblo de Israel, con naciones paganas. Y entonces él tenía esa ¿qué? Ese orgullo, ese entendimiento. Sí, vamos entendiendo. Por eso es la historia del buen samaritano. ¿Por qué? Porque de repente cuando Jesús le dice: a ver, ¿estás cumpliendo con tu prójimo? Porque tu prójimo tiene que ver con un samaritano. A ese que señalas, a ese que menosprecia, a ese que lo ves como si fuera inferior y tú superior, a ese que menosprecias, a ese que desechas, dice, ese es tu prójimo. Y entonces esas preguntas estaban siendo contestadas, pero también el Señor estaba confrontando su orgullo, la idea equivocada de ver a los demás. Deja de ver a los demás como tú crees. Conoce el amor de Dios, porque eso allá adentro va a cambiar ese corazón que no entiende, porque no entendemos muchas veces nuestra condición. No, yo no hago mal a nadie, yo estoy bien así, yo amo a Dios, yo le creo a Dios. Sí, pero cuando uno ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Cuando uno ama a Dios se va a reflejar ese amor de Él hacia los demás. Y a veces no puedes con tu esposo, no puedes con tu esposa, quieres otra o ya tienes más. No soportas estar en tu casa, joven. Te sientes mejor acá con tus amiguitos, con tus amiguitas. Te hace falta el amor de Jesús en tu corazón. Cuando deshonramos a nuestros padres, no entendemos quién es nuestro prójimo. Y ahí donde estábamos leyendo en Levítico, dice: no deshonrarás a tu padre, no deshonrarás a tu madre. ¿Y cómo lo hemos hecho y no nos ha importado? ¿Tú crees que Dios te va a seguir bendiciendo si seguimos con esa vida que llevamos? Y a veces: ayúdame, Señor, ahora tengo este problema, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Se va el problema, se va la prueba y nos olvidamos. Y así como decía Santiago, ¿verdad? Escuchamos, pero nos olvidamos y no somos hacedores de lo que Dios nos habla. ¿Verdad que ya cambia? Ahí en Santiago, capítulo 2, 8 y 9. Dice: si en verdad vas a cumplir la ley conforme a la escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dice? Bien harás. ¿Cuál será el bien que haremos? Tiene que ver con nuestro prójimo. Y dice: pero si haces acepción de personas, ¿cometes qué? Pecado. Y quedas convicto por la ley como qué. En ese momento, cuando nosotros hacemos acepción de personas, cuando miramos a nuestro prójimo
de la manera incorrecta, cuando guardamos rencor, venganza, amargura, cuando no le damos un trato digno a nuestra familia, somos transgredores ¿de qué? De la ley. Entonces, ¿cómo se cumple la palabra del Señor? Cuando Dios me habla y allá afuera en mi vida cotidiana se refleja con mi esposa, se refleja en la forma como veo a los demás. Nos hemos acostumbrado, por no conocer la palabra de Dios, nos hemos acostumbrado a tener un pensamiento siempre a lo malo. Ay, me dijo esto y a lo mejor fue por esto. Pensamiento malo. Vemos a los demás y en vez de pensar bien, benignamente, nuestro pensamiento es que negativo y aplica a todo. Esta parábola, esta enseñanza, habla de algo muy importante: la religiosidad en la que muchas veces nosotros estamos. ¿Por qué religiosidad? ¿Y en qué te das cuenta cuando es religiosidad? ¿Quién fue el primero que pasó? Cuando estaba ese hombre muerto, que lo habían golpeado, que lo habían robado, ¿quién fue el primero que pasó? El sacerdote. ¿Y qué hizo ese sacerdote? Pobrecito. ¿Por qué lo hizo? Se supone que un sacerdote es aquel que ministra en la casa del Señor. Pasó de largo, no le importó la necesidad de ese hombre tirado. Ese hombre iba de Jerusalén camino a Jericó. Y cuando tú meditas la palabra, descubres que Jerusalén ahí estaba el templo donde adoraban al Señor. Y Jericó es un rumbo a Samaria. Y él iba para Samaria. Y entre el camino le hicieron eso. Pero ¿qué me habla la Escritura? ¿Qué me enseña? De seres humanos que estaban divididos, de que había pleitos, de que había una historia pasada y que no podían perdonar, que no podían ponerse en paz. Y de repente cuando el sacerdote vio a ese hombre, es samaritano. ¿Y en qué se daba cuenta que era samaritano? En su forma de vestir, en su forma de hablar. Por ejemplo, yo he ido a Monterrey, a algunos lugares, el Señor nos ha permitido, y de repente escuchas a la gente de allá de Monterrey y hablan norteño, ¿verdad? Entonces dices, no, este viene del norte. Y de repente los de Veracruz, a ver, ¿quién es de Veracruz? Luego ya sabía que iba a levantar la mano. ¿Y cómo hablan los de Veracruz? De repente como que les faltan ahí unas letras. Y tú distingues que esa persona es de una zona diferente a la tuya, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hace la religiosidad? Lucas 11:42. ¿Qué dice? Lucas 11:42. Fíjese lo que el Señor Jesús está enseñando y está hablando de los religiosos. Dice: ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto ¿qué? La justicia y el amor a Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa este versículo? Que Dios les había dado la palabra, les había dado ordenanzas para que ellos tuvieran una forma de vivir basada en el temor a Él, pero también con el prójimo. Y ellos estaban más preocupados por diezmar. ¿Qué significa diezmar? Voy a apartar el 10% porque me lo pide Dios de mi cosecha y se la voy a dar a Dios. De mi salario, el 10%. Pero también del comino que sembré. También de la menta que salió ahí en mi hortaliza, también el 10. Y estaban afocados a eso. Pero de repente un hombre tirado, con necesidad, no podían ¿qué? Tener el amor para ayudarlo.
No tenían la capacidad de entender la necesidad de su prójimo. Y se habían olvidado de qué. Eran bien rígidos. No, es que te tienes que vestir así. Es que tienes que orar de esta manera. No, es que la falda larga, sí, falda larga. Sí, cubrirse, sí, hermana. Porque eres hija de Dios. Porque la forma como vistes, la forma como hablas, la forma como te conduces es el resultado de lo que tú estás creyendo y lo estás llevando por obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos entendiendo? Y entonces pasaron de largo y el levita ahí detrás de él, y lo mismo hizo. Pero de repente un samaritano, di conmigo, el buen samaritano. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Al caído lo ayudó, lo atendió. Y dice que estaba herido, estaba medio muerto. Él podía levantarse, para nada. Él podía hacer algo por lo que había vivido, lo que le habían hecho, para nada. ¿Y qué sucedió? Él tuvo misericordia. Y tal vez este hombre, si lo meditamos de esta manera, tal vez un día también estuvo así. Y por eso dijo, no, yo no puedo ser indiferente, yo lo voy a ayudar. Porque un día yo estuve así. Y fue y lo ayudó. Y usó aceite y vino, ¿verdad? ¿Y qué hizo en sus heridas? Las untó, las lavó. Y agarró. Y no tan solo eso, ¿por qué? Porque a veces nosotros medio ayudamos, medio hacemos las cosas. Este buen samaritano no, mi hermano. Lo hizo bien, lo hizo perfecto. Y lo ayudó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar de refugio, al mesón. Y ahí en el mesón había un mesonero que atendía ese lugar de refugio, donde iban a ayudar a esa persona, donde iban a estar con esa persona. Y no tan solo sacó su dinero, ten. Y si se acumula la cuenta, yo ahorita voy y vengo, dice, me voy, pero voy a regresar y pagaré todo lo que deba. ¿Qué quiere hablar el Señor a nuestro corazón? Mucho. Primeramente, Jesús confrontó el orgullo de ese hombre. Así como muchos de nosotros tenemos orgullo, así como muchos de nosotros estamos lastimados por lo que nos hizo nuestro prójimo. Y de repente cuando Jesús le dijo, a ver, ¿quién usó misericordia? ¿En qué se manifestó el orgullo de este hombre? ¿A poco el hombre dijo, el samaritano fue el único que respondió? No dijo así. ¿Qué dijo? Ni siquiera podía mencionar el nombre de Samaria. ¿Por qué? Porque los aborrecía, porque los tenía en poco. Dijo, pues el que usó misericordia, ese es el prójimo. Pues hazlo. Así como él lo hizo, hazlo. ¿Qué estaba enseñándole Jesús a ese intérprete de la ley? Vamos a la palabra. Acompáñame ahí. Juan 4:9. Ya terminamos, Aleluya. ¿Podemos leerlo juntos? Dice, ¿cómo se llamaba esta mujer? ¿De dónde era? Era una mujer samaritana. Y esa mujer samaritana, ¿con quién estaba? Con Jesús. Y estaba hablando con Jesús. Y de repente conoció a Jesús y estaba hablando con él. Y esta mujer le dijo a Jesús, fíjense lo que le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de qué? De beber, que soy mujer samaritana.
porque judíos y samaritanos, ¿qué? Había una historia. Entonces la mujer sorprendida, un judío me está hablando. Los judíos ni siquiera ¿qué? Les daban la chance de hablar con los samaritanos. Y de repente la mujer sorprendida dice: es que tú, siendo judío, ¿me estás hablando a mí? Sí, porque este judío se llamaba Jesús. ¿Y sabes qué? Este hombre llamado Jesús, que estuvo entre los hombres, de repente la mujer tenía muchas dudas y mucha necesidad. Y de repente la mujer se mete al tema de la adoración y de las cosas de Dios, así como el intérprete de la ley. Y de repente le dice: es que ¿saben qué? Ustedes los judíos dicen que solo se debe adorar en Jerusalén. Pero ¿sabe qué, Señor Jesús? Nosotros los samaritanos nos han enseñado que debemos adorar en este monte. Y entonces el Señor Jesús, atendiendo la necesidad de esta samaritana, le contestó así, le dijo: mujer, créeme, porque viene la hora, y ya es la hora, dice, que ya no se adorará ahí donde dices tú, ni donde dicen los judíos. Ahora se va a adorar. ¿En qué lugar? En el corazón de personas que van a perdonar a su prójimo. En el corazón de personas que van a pedir perdón a aquella persona que han ofendido. El Padre está buscando adoradores, dice. Ya no ni aquí ni allá, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la única manera de poder conocer al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, la única manera de poder conocerle es a través del camino, de la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Es a través del Espíritu. ¿Cuál era la condición de esa mujer? Había tenido 5 maridos. Y Jesús le decía: yo quiero darte de beber un agua. Y esa agua que yo te dé, porque tú vienes a este pozo escondida de las demás mujeres y de los hombres, porque te señalan, porque te menosprecian, por tantas personas que han estado contigo. Pero ¿sabes qué? Yo conozco tu vida y sé que has tenido 5 maridos, y el que está en tu casa vives con una persona y no es tu marido. Y de repente la mujer se queda sorprendida, la samaritana, porque en su corazón sintió que ya no la señalaron, que ya no la juzgaron. Era Jesús que estaba atendiendo su necesidad, estaba provocando en su corazón duro, lleno de amargura hacia los hombres, a esas mujeres que sus vecinas, su familia le habían señalado, y que tenía que cambiar el horario para ir por su agüita. ¿Por qué? Porque era a las 6 de la mañana donde todas las mujeres iban, y entonces dijo: no, mejor me voy a las 12, aunque me queme el sol, no me importa, pero no quiero que sufrir este dolor, ya me cansé de esta vida. Pero Jesús dijo: es necesario pasar por Samaria, porque hay una mujer que tiene necesidad, y yo le voy a dar un agua de beber que no es como la del pozo, donde adentro de su corazón ya no va a tener sed jamás. Y entonces la que se escondía porque era menospreciada, cuando el Señor le dijo: esta es tu vida, pero yo quiero ayudarte, yo quiero darte esa agua. ¿Sabes qué sucedió? Esa mujer se olvidó de su pasado y le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque los samaritanos tenían una fe, igual que los judíos, porque eran una mezcla. Y había una promesa que un día su Dios iba a enviar ¿a qué? Al Mesías, al que los iba a libertar. Pero ya no los iba a libertar de qué, de un rey
que los tuviera bajo su yugo, de un ejército. Ahora la libertad que iba a traer ese libertador era aquí en el corazón, la necesidad del corazón de las mujeres y de los hombres que no pueden entender quién es el Dios que te está hablando, que nos ha hablado. Y entonces la mujer que dijo: este conoce mi vida, es diferente a los demás, no me está señalando, conoce mi vida y solo quiere ayudarme. Y fue y se olvidó de todo, y fue y le contó a todos los de Samaria, a todos les contó, ya no le dio pena, fue libre de su pasado, de sus penas, de sus aflicciones, fue libre, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Y entonces, ¿qué sucedió? Su boca no se abrió y le dijo: conocí a Jesús, el que puede sanar a un ciego, pero también puede sanar a una mujer que ha sido menospreciada, señalada. Y ya no le importó que la vieran, y habló y le habló porque había creído. Y de repente pasó el tiempo y empezó a haber un alboroto ahí en Samaria, porque no tan solo era esa mujer, pero el Señor, por medio de esa mujer, quería hablarle a los demás samaritanos. Esto es lo que ha pasado en este lugar. Lo que tú ves en este lugar, así empezó. Hubo una persona que recibió salvación. Hubo una persona que conoció al Señor y su vida fue transformada, porque el que está en Cristo nueva criatura es, y nuestro pasado quedó atrás y ahora Él va a ser nuevas criaturas, nueva creación. Él va a hacer las cosas nuevas allá adentro donde pareciera que nadie puede saber lo que hay, que tiene que ver con tu pasado, cuando estaba tu esposo, cuando tomaste decisiones, cuando buscabas ayuda y no la recibiste, cuando esperabas una caricia y no la hubo, y creciste con eso y viviste con eso. Y así como ese hombre tirado ahí en el camino, nadie te atendió. Dime si tu religión te ha ayudado con esa necesidad de tu corazón. A mí no me ayudó, por eso te lo digo. En mi necesidad busqué por todos lados, porque ya estaba cansado, porque entendía mi necesidad, ya no quería esa vida, pero no podía salir. Así tú lo has intentado. Lo has intentado, has permitido que te hable un cristiano, pero ¿sabes qué? Él va a usar a tu prójimo para hablar a tu corazón. Ese hombre tirado representa la condición en la que estamos tú y yo. Y tal vez digas: no, yo soy joven. Sí, eres joven, pero ese eres tú. No, es que pues yo he sabido salir adelante. Estás tirada ahí en ese camino, igual que un día estuve yo tirado en ese camino, y mis padres no pudieron ayudarme, ni mis amistades, ni los placeres, ni los deleites, ni mi esfuerzo. Yo estaba tirado ahí, muerto. Efesios capítulo 2. Vamos a ver la condición de ese hombre que estaba ahí tirado. Ya casi terminamos. 2:1. Esta era nuestra condición. Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Esa es nuestra condición cuando no conocemos a Jesús. Lo conoces por una religión que te inculcaron, y tienes una imagen de Él ahí en tu corazón, y ese es Jesús para ti. Pero el Jesús de la gloria, el que se levantó de los muertos, el que murió por el pecador,
es el que está hablando a la puerta de tu corazón. A la puerta de tu corazón, mujer, te está hablando. Es contigo el asunto, joven. Y está hablando y dice: ¿cómo estábamos? ¿Cómo estaba esa persona? Muerta, media muerta. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Cuando no conocemos a Jesús, nuestra condición es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estamos muertos. Y así como Jesús le dijo a esa mujer: Dios es espíritu. Dios no es una imagen de vidrio, de metal, de cualquier molde, no. Dios es espíritu. Y Dios quiere, a través de Cristo Jesús el Señor, darte vida, restaurar tu vida, volver a unir esa relación de Dios y el hombre, para que conozcas su amor, para que seas saciado por el amor que eternamente Él nos ha dado a todos nosotros, y lo mostró a través de su Hijo, siendo pecadores, así como esa samaritana, así como ese hombre tirado en el camino, siendo pecadores. El Padre mostró su amor para contigo. Cristo murió por esos pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación entre Dios y nosotros por causa del pecado. Esa era la condición de esa persona. Ahora, ¿qué representa el fariseo y el levita? La ley, la religiosidad. Y la ley te dice: tienes que cumplir esto. No podemos cumplirlo. Ya perdonaste a esa persona que te hizo daño, ¿verdad que no podemos cumplir? ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces miramos mal? ¿Cuántas veces codiciamos lo que los demás tienen? ¿Cuántas veces hacemos diferencias y acepción de personas? ¿Cuántas veces hemos sido injustos en decisiones con nuestro prójimo? Hemos pecado todos, y la paga de esos pecados es la muerte. Pero Romanos 6:23 dice: yo tengo un regalo para ti hoy, esta tarde. Tengo un regalo para ti. Quiero darte vida. Aunque estés medio muerto, yo quiero darte vida si tú crees en mí. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Escúchame, hermano, en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna. ¿Y qué es un regalo? ¿Qué es un regalo? Présteme su bolsita, se la devuelvo. Sáquele la cartera nada más, o préstemela. No vamos a ver cuánto tiene, pero pesa. Nadie sabe cuánto hay aquí, pero pesa, ¿verdad? Y a lo mejor ha de pesar por las tarjetas de identificación y no, o tal vez dinero, ¿verdad? Pero aquí hay un regalo para ti. Y el Señor te lo dio cuando eras joven y hoy te lo vuelve a ofrecer, aunque ya hayas crecido. Y si no es hoy, va a ser mañana. ¿Quieres abrirlo y descubrir? Tal vez eso cambie tu vida. Tal vez este regalo, cuando lo abras, entiendas muchas cosas de las que has vivido. Por eso estás aquí. ¿Quieres este regalo? ¿Sí? ¿Lo necesitas? ¿Por qué? Porque lo necesitas. Ya es tiempo. Lo necesitas. Y Dios el Padre, que dijo: con amor eterno te he amado, te lo da. Y por amor Él hizo un sacrificio, envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo unigénito para que fuera tratado
como pecador, para que cargara mis errores, mis delitos, mis pecados, para que Él se llevara mi pasado, para que lo que tú merecías y que yo merezco por mis pecados, por mis errores, por haber tratado a mi prójimo, por no haber entendido que yo debo amar a mi prójimo, Él me dio un regalo de amor. ¿Y en qué lo puedo ver? ¿Cómo me lo mostró? El Hijo de Dios vino a este mundo, caminó durante 3 años y llevó un mensaje de buenas noticias. Un mensaje de buenas noticias de un Dios que quiere perdonar pecados cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador entiende que no ha amado a Dios. Porque cuando un hombre y una mujer verdaderamente conoce a ese Dios, lo ama. Porque hubo un encuentro, hubo algo que cambió su vida y se llama salvación. Y fue el resultado de escuchar un mensaje de buenas noticias. Por eso estás aquí, mujer. Porque son buenas noticias las que Él trajo. Él vino a perdonar pecados. El más negro, el más sucio, Él quiere emblanquecerlo cuando dentro de tu corazón tú reconoces tu condición, así como la de esa samaritana, así como la de ese hombre que estaba ahí en el camino. Nadie podía hacer nada por él. La religión no puede hacer nada por ti. Pero el buen samaritano se llama Jesús. Ese es el buen samaritano. Ese varón de dolores que experimentó quebrantos, que lo señalaron y le dijeron: tú no eres Dios, tú eres un mentiroso, tú blasfemas contra nuestras costumbres. Ese que fue menospreciado, que no lo estimaron, ese que vino a los suyos, pero los suyos lo desecharon, lo aborrecieron, lo persiguieron. Ese hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese hombre trajo salvación debajo de este cielo, trajo salvación. Y Él quiere perdonarte hoy, porque Dios sabe que nos hemos equivocado. Ya está la palabra. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Creer o no creer? Puedes poner Romanos 5. Y yo te narraba mi testimonio. Yo no conocía nada de Dios. Pero un día cuando conocí el amor de Cristo, un día esa palabra que está ahí, que tú lees, ¿me puedes acompañar a leerla juntos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se puso en mi lugar. Él se puso en tu lugar. Tú merecías el castigo por esos pecados contra tu prójimo, contra Dios, por tener otras imágenes, por tener una imagen incorrecta de Dios. Merecías la maldición, que no te fuera bien en tu vida, que viniera muerte a ti y a tus hijos. Y dice, y no hablo de una muerte que física, pero hablo de males que van a venir a nuestra casa por causa del pecado. Y entonces dice, justificado. El Hijo de Dios dijo así: yo te amo y voy a pagar tu deuda. Tienes una deuda con el Padre. ¿Cuánto debes? Cuando meditamos la palabra nos damos cuenta que no podemos pagarla, que es imposible pagarla con buenas obras. Y entonces dice, yo me voy a poner en tu lugar y yo voy a pagar tu deuda si tú crees que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ahora vas a tener paz. ¿Cuándo? Cuando creas en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por medio de quién?
Puedes poner más adelante Romanos 5, 7. Y aquí hay algo que vamos a descubrir. 8, perdón. 9. Me faltó uno. Dice: estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? La ira de Dios está sobre aquellos que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios va a venir contra aquellos que prefirieron llevar su vida, que no les importó este mensaje, este evangelio. Va a venir con aquellos que rechazaron la obra que Jesús hizo por el pecador. 10. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, estamos separados de Dios por nuestro pecado, sí, pero la obra que Jesús hizo por nosotros, ese sufrimiento que Él llevó y padeció, trajo reconciliación. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué dice? Segunda de Efesios 2. Vamos a Efesios 2 y ahí terminamos. Ponte de pie. Escucha lo que dice la palabra. Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos ¿qué? ¿Por medio de qué? Y esto no es de qué, sino es un ¿qué? Un regalo de Dios. Es un regalo. Don significa un regalo. Y no es de nosotros. 9. No por obras, ¿para qué? Este regalo lo puedes recibir por obras. La salvación la recibimos por obras. No, es que tengo que ir hasta tal lugar y voy a hacer esto, voy a hacer aquello para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios haga lo que yo quiero. No es por obras. El regalo de gracia que recibe el pecador cuando confiesa a Jesucristo no es por obras, es por gracia. Por gracias, por gracia. No lo merecemos. Yo te pregunto, ¿el Hijo de Dios merecía morir en la cruz? ¿Merecía morir? ¿Merecía morir el Hijo de Dios en la cruz? Corintios 5:25. Primera. Fíjate lo que dice. A veces nos gloriamos, ¿no? Así como esos religiosos, ¿no? Me visto religiosamente, hago esto, hago aquello, yo diezmo, yo doy esto, hago acá. Y no pudieron ayudar a su prójimo. 5:25, Primera de Corintios. Dice así la Escritura: que Jesucristo no cometió pecado. Nosotros hemos sido injustos, ¿sí o no? ¿Has sido injusta o te han tratado injustamente alguien en tu vida? Sí. Pero ¿sabe qué? Hubo un hombre llamado Jesús, que Él no fue injusto, fue justo, no cometió pecado, pero fue expuesto a sufrimiento. Dios lo trató como yo merecía ser tratado. Mujer, tú merecías ser tratada de una manera.
Pero eso lo cargó Jesús. Y el trato que el Padre le dio a Jesús fue por nuestros pecados, por amor a ti. Yo te hago una pregunta y terminamos este mensaje. ¿Quieres este regalo hoy? ¿Lo quieres hoy? ¿Por qué no pasas aquí adelante? Recuerda a la mujer samaritana. ¿Qué dijo? Ya no le importó nada. Que la vieran, no le importó nada. Conocí a Jesús, aquel que me enseñó que ya no es en el monte donde adoramos, ya no es en Jerusalén. Ahora Él quiere vivir en tu corazón. Si tú te arrepientes, si tú reconoces tu condición.